Amados hermanos en el Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz. A esta hora de este día tenemos el privilegio de poder dirigirnos a cada uno de los que están escuchándonos a través de dispositivos móviles, a través de este audio y en diferentes lugares, diferentes países. Es para nosotros un privilegio y a la vez es una bendición de parte del Señor, que a través de este ministerio de Edificados en la Palabra tenemos la oportunidad de poder compartir, poder vivir en armonía y sobre todo tener momentos muy especiales como el que muchos de nosotros tenemos, tanto como para compartir y así como para escuchar. Así que, amados hermanos, vamos a tener un espacio de reflexión para edificación en nuestra vida a través de las Escrituras, pero antes de ello vamos a pedirle al Señor su dirección a través de una oración para así luego proseguir con lo siguiente. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado sea tu nombre y bendecido por todos los siglos. En este hermoso momento, delante de su presencia, nos acercamos para agradecerle por las infinitas bendiciones que usted nos concede hasta este momento. Gracias por su amor, gracias por su misericordia y bondad. Gracias porque ha sido usted que nos ha guardado, nos ha cuidado en todo momento. También le pido que nos perdone por todos nuestros errores. De una y otra manera ofendemos su nombre, su santidad, pero Señor, perdónenos. En este hermoso momento queremos pedirle un permiso para compartir de su palabra con nuestros hermanos que a través de este audio nos escuchan en diferentes partes del mundo. Pues es para nosotros una bendición de parte de usted, oh Dios, y ayúdenos para que cada palabra que salga de nuestro corazón y se exprese en nuestra boca sea para edificación de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús le pido estos favores. Amén. Bien, amados hermanos, luego de la oración vamos a proseguir a lo siguiente. Vamos a compartir un momento muy importante, pero queremos tomar las Escrituras, queremos tomar la santa palabra del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, Mateo, en el capítulo 9, usted puede buscarlo, puede acompañarme y buscar esta lectura del verso 14, Mateo 9:14, dice así: entonces los discípulos de Juan vienen a él, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bien, vamos a tomar esta lectura principal y basado a esta lectura presentamos nuestro estudio Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, con lo que nos enseña el subtema: la gran autoridad y poder del Mesías revelados en dichos y hechos. Y en base a todo esto, hermanos, queremos ponerle nombre a nuestra reflexión: Jesús responde sobre el ayuno, inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Jesús responde sobre el ayuno, inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Algo importante, amados hermanos, que nosotros debemos de comprender es acerca de lo que hoy vamos a hablar, y es la importancia del ayuno, porque Jesucristo lo dejó, fue ejemplo y lo dejó para ejemplo. ¿Y cuál es lo que Él nos enseñó que es necesario y qué es lo que se alcanza a través
de esta ofrenda de abstinencia, o sea, ayuno al Señor. Es importante, amados hermanos, que en el tiempo del ayer, cómo quedó escrito y nos demos cuenta sobre ello, y así traerlo a nuestra actualidad. Pero recordemos, hermanos, de que en el tiempo de Jesucristo habían tantas cosas que a veces los fariseos preguntaban, cosas que los fariseos veían no bien, porque eran fariseos. Estos eran pueblos religiosos o grupos religiosos que conocían todo el Antiguo Testamento, pero que no lo cumplían, no lo trabajaban, no lo obraban en ellos. Y en su mayoría siempre anduvieron tras Jesucristo para juzgarle, para buscar la manera de cómo entregarlo. Y en esta parte bien importante, cuando desde el versículo 11 leemos y dice, y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndole Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y el verso 14 que tomamos como base dice así, entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vamos a leer hasta el verso 17, cuando dice así, y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama, y se pierden los cueros, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. El maestro hablaba en sus parábolas y decía en una de las partes que muchas veces nosotros creemos que a veces o no lo podemos interpretar, cuando él dice que no puede echarse vino nuevo en un cuero antiguo o en un odre viejo, ni en un odre nuevo se puede echar vino viejo, sino que el vino nuevo echarlo en un odre nuevo para que ambas cosas se conserven. O sea, que a veces, amados hermanos, nosotros conociendo las cosas no las hacemos, y a veces hacemos las cosas y las hacemos sin fe, o las hacemos solo para como querer sobresalir. A veces conociendo todo, teniendo muchos años de permanecer en el Evangelio, en el camino del Señor, no hacemos las cosas que son para bien de nuestra propia vida. Y dentro de ellos, pues, el maestro les decía a aquellos cuando les preguntaban, dice los discípulos de Juan y los fariseos, que porque ellos ayunaban y los discípulos de Jesucristo no ayunaban. Y él les decía, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es necesario
hablar de esta parte, hermanos, porque muchas veces nosotros, tal vez, cuando hay felicidad, hay tristeza en nosotros, y cuando hay tristeza en otros, en nosotros hay felicidad. Cuando una persona necesita de nosotros, nosotros en lugar de ayudarlo, lo que hacemos es terminarlo de hundir. No lo ayudamos. Pero bien, este es un ejemplo de lo que el maestro dio a entender. Lo que nosotros, amados hermanos, vamos a hacer es el desenlace o en otras maneras, cómo Jesús respondió sobre el ayuno, cómo Jesucristo presentó una nueva era, cómo Jesucristo vino a presentar el nuevo pacto, cosa diferente a lo que era antes de Jesucristo. ¿Cómo era antes de Jesucristo y qué es hoy, luego que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros? ¿Cómo que estamos hoy en el tiempo de la gracia que sabemos todos? ¿Cómo tenemos hoy el camino de la salvación? ¿Cómo ha llegado la manifestación? ¿Cómo Dios se ha manifestado para que usted y yo seamos participantes de su galardón, que en el tiempo de Jesucristo pues no teníamos ni el más mínimo derecho o deber o privilegio, ni el más mínimo privilegio para ser participantes de ello? Pero y ahora es una felicidad y una bienaventuranza el darnos cuenta, ¿verdad?, que también podemos participar de este proceso o de este regalo, de este premio que por mérito no los tenemos, porque no tenemos ningún mérito. Bien, el objetivo es dar a conocer a nuestros hermanos y hermanas cuál es el plan de salvación que Jesucristo preparó para que podamos participar en ellas. Esta es una pregunta, amados hermanos, que sobre el ayuno, Jesucristo ya contestó en ese momento, según nos enseñaba, ¿verdad? Mateo, el capítulo 6, que dice que en Mateo 6 dice lo siguiente el desarrollo de este tema. Una pregunta sobre el ayuno ya había sido contestada por Jesús, capítulo 6 de Mateo, pero los seguidores de Juan no lo sabían o no eran conscientes de ello. Juan estaba en la cárcel y sobre él estaba la sentencia de muerte y eso provocaba aflicción entre sus seguidores. Y esta parte se enumera de la siguiente manera. Parte número 1, el trasfondo. Los discípulos de Juan, según el verso 14. Entonces dice que los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le preguntaban a Jesucristo. Bien, aunque Jesucristo en un momento explicó que como la parte del ayuno, la importancia del ayuno, según Joel 2.12 lo registra el Antiguo Testamento, luego Jesucristo lo refleja en Marcos 9.29 y Lucas 2.37, que luego vamos a leer. Pero aquí, amados hermanos, nos damos cuenta cómo Jesucristo reflejó y fue ejemplo de ello después que en Mateo 4, capítulo 4, dice las escrituras que estaba Jesús luego, después de haber ayunado 40 días, empezó a sentir hambre. Entonces quiere decir que Jesús ayunó. Pero aquí ya entramos como en algo contrario, que no es contrario, pero para ellos sí, porque en el momento que la hija de Jairo, este es un relato de la hija de Jairo, y de el paralítico, de un hombre paralítico. Entonces, estos amados hermanos, habían unos que estaban ayunando y los hijos, o los discípulos de Jesucristo no ayunaban. Era un momento en el que había tristeza, había dolor, había lágrimas, porque una persona estaba fallecida, o había fallecido, que era la hija de Jairo. Según lo leemos la lectura del versículo
18 en adelante, después de Mateo capítulo 9. Bien, dice que el paño nuevo es una vida nueva y no era más fuerte, según el verso 16. Y el vino nuevo y viejo es una vida y una era de mayor poder, según el verso 17. Esto, amados hermanos, el maestro os quería decir que cuando dice que el paño nuevo o el odre nuevo es una nueva vida y una nueva era, o sea, era algo fuerte, luego que Jesucristo se presentó, ¿verdad? Y también que espiritualmente a veces nosotros estamos, cuando la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas en el Señor. Pues cuando somos nuevas criaturas es como aquel bebé que nace, eh, al inicio pues es un poco sensible, pero conforme él va creciendo en su niñez, tiene una fuerza muy fuerte, es muy fuerte y tiene una capacidad muy grande, a diferente de aquel anciano. Entonces, eh, en este caso, pues igual, ¿verdad? Cuando nuestra vida todavía no hemos llegado a los pies de Jesucristo, nuestra vida se convierte en una, en un odre viejo, que no puede llegar un vino nuevo, o sea, no puede permanecer ambas cosas porque el vino rompe al odre. Ahora, tiene que ser dos cosas nuevas. Número uno, un odre nuevo y un vino nuevo, para que ambas cosas se conserven. O sea, ser nosotros nuevas criaturas, dejar nuestra vida antigua y conservar el Evangelio de Jesucristo, mantenernos con fidelidad, mantenernos con firmeza, para que eh, podamos ser galardonadores. Cuando en este momento dice que cuando ayunaban muchas veces pidiendo a Dios que les concediera la libertad, para Juan no entendía por qué Jesús y sus discípulos no se unían al ayuno y clamor por la vida de Juan. ¿Por qué? Los, los, los discípulos que Juan tenía ayunaban, dice. En este caso, pues ayunaban por Juan. Ellos ayunaban porque Juan estaba encarcelado y los discípulos de Jesús no ayunaban. Pero hay cosas, si nosotros nos vamos a lo literal en ese momento, hermanos, vemos que está lo de Juan en su momento, lo que estaba pasando, pero también ese relato nos habla de alguien que había fallecido. Y Jesucristo les dice que según nos enseñaba el verso, según nos enseñaba, amados hermanos, en el verso 15 en adelante, y que dice que cómo puede, dice, los que son de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos. Hay cosas, amados hermanos, que nosotros debemos de estar de acuerdo, o nosotros debemos de considerar, porque ellos estaban por la hija de Jairo que había fallecido y ellos no podían estar en ayuno, y los discípulos de Juan estaban ayunando porque Juan estaba encarcelado. Entonces, esto pues nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando dice en el desarrollo del tema que Juan estaba en la cárcel y sobre él estaba la sentencia de muerte, y eso provocaba aflicción entre sus seguidores. O sea que los seguidores de Juan estaban ayunando en favor de la vida de Juan. Y los de Jesucristo, ellos estaban en un momento donde la hija de Jairo había fallecido y Jesucristo estaba ahí, ¿verdad? Porque si leemos los siguientes, hermanos, es necesario que comprendamos esta lectura. Y uno puede decir, ¿y por qué Jesucristo, siendo ejemplo, pero en ese momento sus discípulos no estaban en la misma situación que los discípulos de Juan? Hay que ver, hermano, la situación de cada uno de nosotros. Ahora, también es necesario cuando dice que ayunaban muchas veces pidiendo a Dios que les concediera la libertad, para Juan. Ellos no entendían por qué Jesús y sus discípulos no se unían al ayuno y clamor por la vida de Juan. Porque ellos no entendían. Por la misma manera, ¿verdad? Jesucristo estaba en una situación con la hija de Jairo junto a sus discípulos, y los discípulos estaban en otra situación en cuanto al favor de la vida de Juan. Y estos incluso reclamando, ¿verdad? Ahora, por eso el tema, hermanos, dice,
Jesús responde sobre el ayuno, inaugurando una nueva era y un nuevo pacto. Este momento lo toma cuando dice inaugurando la nueva era y un nuevo pacto, lo toma porque, según nos damos cuenta, en el verso 16 hasta el verso 17, ahí nos habla, ¿verdad?, que nosotros debemos de ser cada día arrepentidos, o debemos de mantener algo que es la relación con Jesucristo. El bautismo de Juan no se recibía el Espíritu Santo, y el de Jesucristo ya. Entonces, aquí vemos que hay unos seguidores de Juan y hay unos seguidores de Jesucristo. Bien, los de Juan estaban en una área y ellos todavía eran algo antiguo, eran comparados como odres antiguos, y Jesucristo era comparado como un vino nuevo. Entonces no podían coincidir porque el vino nuevo rompe al odre antiguo. Pero ya los seguidores de Jesucristo eran un odre nuevo porque habían recibido ya el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo por medio de Jesucristo para perdón de pecados. Y Jesucristo era un vino nuevo, entonces ahí sí se podía coincidía, había una relación espiritual muy grande, diferente a la otra. Entonces es necesario, amados hermanos, porque si nos damos cuenta, Jesucristo habló del ayuno y fue tan especial cuando en Joel 2:12, esto es ya es del Nuevo Testamento, estas no fueron escritas por el Espíritu Santo. Joel en el capítulo 2, amados hermanos, y el verso 12 dice de la manera siguiente: la palabra del Señor dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. ¿Será que estas personas estaban convertidas a Dios? Pues todavía les faltaba, ¿verdad? Y les faltaba aceptar a Jesucristo que estaba ahí cerca con ellos. Entonces, esto les faltaba todavía recibir el Espíritu de Dios. Aunque estén en ayuno, pero también, ¿verdad?, les faltaba convertirse a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, en Marcos 9:29, amados hermanos, dice de la manera siguiente, Marcos en el capítulo 9 y el versículo 29, aquí el Maestro Jesucristo les enseña que cuando hablaba así, diciendo, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vemos la importancia del ayuno en su momento, ¿verdad? Vemos la importancia del ayuno en su momento, más Lucas 2:37, amados hermanos, dice así, Lucas 2:37, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto, cuando nos damos cuenta, hermanos, algo importante es el ayuno, pero también, ¿verdad?, en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, relatado como relata Mateo, allí pues los la situación o la nueva era que inició en el tiempo de Jesucristo, pues era algo bien especial, y él pues lo comparaba cuando los seguidores de Juan hacían mención y reclamaban porque ellos estaban ayunando y los discípulos de Jesucristo no. Entonces él hacía comparación entre un odre nuevo con un vino viejo y un vino nuevo con un odre nuevo. ¿Cuál es la reacción y cuál es la relación que puede existir en tomando ambas cosas juntas? Entonces, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que cuando nosotros servimos al Señor Jesucristo, dejamos de ser odres viejos y empezamos a ser odres nuevos, y somos odres nuevos que fuerte, con la fuerza y con la capacidad de poder sostener un vino nuevo, sea el Evangelio de Jesucristo,
el amor de Jesucristo. ¿Cómo? Como decía Joel, ¿verdad? Convertidos, arrepentidos, creyendo en el Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso es necesario, cuando dice que inaugurando una nueva era y un nuevo pacto, ¿es por qué? Porque la nueva era es dejar quienes éramos, aunque conozcamos como los fariseos que sabían toda la ley, ¿verdad? Pero nunca aceptaron a Jesucristo. Igual nosotros, aunque sintamos que sabemos todo, pero mientras no tenemos, podemos tener muchas obras, pero mientras no tenemos la fe en Jesucristo, entonces seguimos siendo odres viejos. Seguimos siendo odres viejos. Y un nuevo pacto es porque antes el pacto era diferente, ¿verdad? Y ahora por medio de Jesucristo, nosotros pues recibimos el amor, la salvación, y en la obediencia a Él recibimos la vida eterna. Pero se necesitan muchas cosas, como ¿qué? Como el amor y el deseo. Y dentro de ellos, pues la palabra del Señor dice, convertidos pues a Dios. Convertidos pues a Dios. Y sobre todo dice, cuando el Maestro Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, según Juan 14:6, nos damos cuenta que ahora por medio de Jesucristo nos convertimos en odres nuevos, en paños nuevos, capaces de poder tener el Evangelio de Jesús o la santa palabra de nuestro Dios, con lo que el Señor Jesucristo también vino a compartir y a dejar para nosotros. Así que, hermanos, llegamos al final de este espacio con el tema Jesús responde sobre el ayuno. Primera parte, cómo Él respondió, ¿verdad?, a aquellas personas, y cómo Él también hizo la comparación de la parábola y sobre todo la inauguración de una nueva era y un nuevo pacto. Así que enviamos un gran saludo a todos y les decimos muchas gracias por su atención y pues esperando que sea de edificación. Pasa a vosotros, hermanos.